Mi esposo me dejó en silla de ruedas por su amante. 5 años después, me vio de nuevo y se congeló. Él miró mis piernas antes de mirarme a la cara. Eso fue lo primero que noté, no la copa de champán inclinándose en su mano, no el color abandonando su rostro en tiempo real, como si alguien hubiera quitado un tapón de drenaje en algún lugar detrás de sus ojos. Fueron los ojos mismos, la forma en que cayeron inmediatamente a mis pies, subieron a mis rodillas, mis caderas, mi postura, el hecho imposible de que yo estuviera allí de pie sin ayuda en una sala llena de donantes y miembros de la junta directiva, y personas que no tenían idea de que estaban presenciando cómo algo se derrumbaba. Miró mis piernas de la forma en que se mira algo que no tiene derecho a existir, y entonces lo dijo. 4 palabras, con una voz apenas por encima de un susurro, como si estuviera hablando consigo mismo, y olvidara que las demás personas tienen oídos. Eso es imposible, dijo. He reproducido ese momento más veces de las que puedo contar. La luz de la lámpara de araña, el camarero pasando a nuestro lado con una bandeja de plata, alguien riendo demasiado fuerte en la barra, mi propio corazón, que se había vuelto muy silencioso y muy deliberado, de la forma en que lo hace cuando tu cuerpo entiende algo que tu cerebro aún no ha procesado. Eso es imposible. 2 palabras que he escuchado toda mi vida. Eres demasiado sensible. Estás exagerando. No puedes probar eso. Pero de pie en ese salón con un vestido azul profundo, 5 años y una rehabilitación completa después, finalmente tenía un problema diferente. Él sabía algo que no tenía ningún derecho a saber, y la expresión de su rostro me dijo que él sabía que yo lo había descubierto. Mi nombre es Renata Voss, 38 años ahora. Dirijo una empresa de papelería y regalos llamada Heliograph & Co. Cajas de recuerdos hechas a mano, juegos de correspondencia personalizados, una línea de asociaciones de subvenciones de rehabilitación que financia programas de emprendimiento creativo para mujeres con discapacidades adquiridas. Tenemos 11 empleados, un estudio en un espacio de almacén convertido y más pedidos de los que a veces sé qué hacer con ellos. Hace 5 años, estaba comiendo sobre el fregadero los días en que comía algo. Necesito que entiendas cómo se ve ese espacio intermedio, porque la versión de gala de mí, la mujer del vestido, la mujer a la que la gente quiere fotografiar para Instagram, no cuenta la historia completa. Y la historia completa es lo único que hace que lo que pasó esa noche tenga sentido. Me casé con Michael Voss en una ceremonia en la costa de Connecticut cuando tenía 29 años. Él tenía 32. Era director de cuentas en una firma de consultoría mediana, el tipo de hombre que recordaba el nombre de cada camarero y pagaba las cuentas antes de que la factura llegara a la mesa. Guapo de esa manera específica y olvidable que funciona bien en entornos profesionales. Yo era diseñadora gráfica con una lista de clientes independientes y un apartamento tipo estudio en el que había pasado 2 años haciendo hermoso con casi nada de dinero. Teníamos sentido sobre el papel. Éramos buenos en las cenas. Teníamos un plan de 5 años. El accidente ocurrió 18 meses después. Conducía a casa desde una reunión con un cliente en la I-95 un martes por la tarde. El conductor de un camión comercial se quedó dormido al volante. El informe policial, que he leído tantas veces que el lenguaje ha dejado de significar algo, dice que el impacto ocurrió a las 3:14 p.m. El auto fue golpeado por detrás, empujado contra la barandilla de protección, y el compromiso estructural de la puerta del lado del conductor resultó en, y cito textualmente, una lesión por aplastamiento significativa en las extremidades inferiores y compresión espinal al nivel vertebral T10, T11. Desperté 4 días después en una cama de hospital con Michael sosteniendo mi mano y un médico explicando que tenía una lesión incompleta de la médula espinal y que requeriría una silla de ruedas para la movilidad, posiblemente a largo plazo, posiblemente de forma permanente, posiblemente. Esa palabra trabajó mucho en los meses siguientes. Michael lloró, sostuvo mi mano y lloró. Me dijo que saldríamos de esta. Dijo todas las cosas correctas en el orden correcto. Le creí por completo. Ese fue mi primer error real. Los siguientes 2 meses fueron del tipo de agotamiento que no tiene nombre. Aprendí a existir en mi cuerpo de nuevo. Cateterismo, entrenamiento de transferencia, fortalecimiento del núcleo para compensar lo que los músculos debajo de mi cintura ya no podían hacer de manera confiable. El dolor neurológico era la peor parte. Una estática eléctrica constante y ardiente que el equipo de dolor llamaba neuropática y que yo llamaba insoportable. En las mañanas malas se sentía como si alguien me estuviera presionando una plancha encendida en las pantorrillas mientras simultáneamente intentaba sacarme la columna por el cuello. Lloré por un cardigan una mañana, 2 botones. Me senté en la silla de ruedas y miré 2 botones y los dedos que no podían agarrarlos bien y lloré durante 25 minutos, en silencio, para que Michael no me escuchara desde la otra habitación. Él escuchó de todos modos. Entró. No abotonó el cardigan. Me preguntó si necesitaba café. Mirando hacia atrás, entiendo que él ya lo había decidido. La mañana del cardigan no fue él fallando en consolarme. Fue él observando la vida que había imaginado y esperando un momento educado para dejarla. Él empacó la maleta 2 semanas después de eso. Dobló las camisas metódicamente, como
siempre lo había hecho, con precisión de esquina militar, como si el proceso de empacar fuera en sí mismo una forma de orden que pudiera contener lo que estaba sucediendo. Miré desde la puerta, desde la silla de ruedas, y recuerdo haber pensado que esto no podía ser lo que parecía. Se iba a un viaje de trabajo, tenía una conferencia, había una explicación razonable que yo simplemente estaba demasiado aturdida para recordar. Michael, dije. Me miró exactamente por un segundo, y luego miró hacia otro lado. De vuelta a las camisas. No puedo seguir haciendo esto, dijo. Nunca dijo silla de ruedas, nunca dijo lesión, nunca usó la palabra real para nada de eso. Eso es algo que he notado en las personas que hacen lo que él hizo. Te obligan a hacer la traducción tú misma. Te entregan la situación en un lenguaje deliberadamente vago para que, cuando la repitas, suene como tu interpretación. No como su confesión. Se había ido al final de la tarde. 3 semanas más tarde, a través de una prima, y luego de mi vecina, y luego de una notificación de Facebook que nunca debía haber recibido, supe lo de Jessica, 29 años, su oficina. Una woman que podía entrar a una habitación sin que la gente rastreara su cuerpo con una mezcla particular de lástima y cálculo. Me dije a mí misma que no era serio. Esa es una frase que odio ahora, porque era algo que realmente creía, o necesitaba creer. Me dije a mí misma que él estaba en una espiral, que esto era el dolor tomando una forma destructiva, que el hombre con el que me había casado estaba en algún lugar debajo de ese comportamiento y que eventualmente saldría a la superficie. Mi prima dijo que había oído que Jessica ya estaba aburrida de él. Mi vecina dijo que estas cosas tenían una forma de colapsar bajo su propio peso. Dejé que la gente me dijera esas cosas porque la alternativa, que fuera exactamente lo que parecía, limpio, intencional y ya decidido, era un peso que yo aún no podía sostener. El anuncio de compromiso aterrizó en mi feed de Instagram 6 meses después de que se fuera. Una foto, los dos en un restaurante que reconocí, uno de los más bonitos de Hartford, de los que tienen banquetas de cuero y luz tenue. Ella le mostraba una sortija a la cámara. Él sonreía de la forma en que solía sonreírme a mí en las fotografías antes de que yo aprendiera a ver la actuación en ello. Me quedé ante una luz verde durante 45 segundos esa mañana, antes de que el conductor de atrás me tocara la bocina. Se casó con ella la primavera siguiente. Una ceremonia en la costa de Connecticut, nuestro lugar original. Me enteré de eso por la misma prima que había dicho que no era serio. Ella había asistido, porque la vida es exactamente de ese tipo específico de larga. Lo que vino después de eso, voy a ser honesta al respecto, porque creo que hay una versión de esta historia donde me lo salto por el bien del arco de redención, y no estoy interesada en eso. Me desmoroné. Teléfono apagado durante semanas. Cortinas cerradas. Mi hermana, Marguerite, vino 3 veces antes de que la dejara entrar. Mis amigos me enviaban comidas que no comía y me dejaban mensajes de voz sobre lo fuerte que era, y yo quería gritar cada una de las veces porque fuerte no era la palabra. No era fuerte, solo seguía viva, y eso no es la misma cosa. Lo que pasa con el duelo que sigue a la discapacidad es que nadie tiene un guión para ello. El duelo tras la pérdida de una pareja, sí, hay marcos de referencia, hay plazos que la gente te impone, hay guisos y mensajes de texto bien intencionados, pero el duelo que sigue a la pérdida de un matrimonio que terminó específicamente debido a una discapacidad es un animal más específico y más solitario. El subtexto de cada interacción era que Michael había tomado una decisión, y metida en su decisión había una evaluación implícita de mi valor, de mi valía como persona, como esposa, como futuro. Y cada vez que alguien decía, eres tan fuerte o encontrarás a alguien mejor, lo que yo escuchaba debajo era, sí, pero él tenía razón, ¿no? Nadie decía eso en voz alta, no tenían que hacerlo. Mi terapeuta en ese momento, la doctora Priya Nair, una psicóloga clínica que había pasado 15 años especializándose en el duelo y la adaptación tras una discapacidad adquirida, tenía una frase a la que volvía repetidamente en nuestras sesiones. La llamaba pérdida compuesta. La idea de que yo no solo había perdido la movilidad, había perdido el matrimonio, el futuro, la versión de mi cuerpo que había pasado 30 años aprendiendo a habitar, y la narrativa de ser alguien que había vencido el peor de los escenarios al tener a un compañero de pie a su lado. Lo había perdido todo en olas superpuestas, y nadie estaba diseñado para absorber eso limpiamente. También dijo algo en nuestra 4ª sesión que escribí en una nota adhesiva y mantuve en mi refrigerador durante 2 años. No estás fallando en ser fuerte, estás haciendo el trabajo de estar de duelo. Esas no son la misma tarea. Lo dijo tantas veces que finalmente dejé de discutirlo. La realidad práctica durante esos meses era que estaba gestionando simultáneamente las secuelas legales del choque del camión, el caso civil contra el empleador del conductor, las negociaciones del seguro, las declaraciones, mientras lloraba un matrimonio y aprendía a usar un cuerpo que ya no respondía como esperaba. Mi abogado de entonces,
un especialista en lesiones personales llamado Cal Darrington, había estado manejando el litigio por el accidente y fue franco sobre el hecho de que nuestra ventaja para el acuerdo mejoraba con la documentación de la partida de Michael. Tanto los tribunales como los ajustadores de seguros responden al costo humano, y el hecho de que un esposo se fuera durante la rehabilitación aguda era, en términos legales, un abandono documentado durante una lesión catastrófica. Recuerdo estar sentada frente a Cal en su oficina del centro de Hartford, revisando el cálculo de daños y perjuicios y pensando, la partida de Michael tiene un valor en dólares ahora. Alguien le ha asignado un renglón. ¿Eso era aclarador o monstruoso? Algunos días eran ambas cosas. El giro se produjo 11 meses después del accidente. No fue un giro dramático. No fue una sola mañana en la que me desperté diferente. Más bien como una acumulación. Una lenta reunión de lo que todavía fuera funcional. Mi terapeuta ocupacional mencionó un ensayo clínico en el Instituto Neurológico Meredith en Hartford. El doctor James Asher estaba dirigiendo un programa experimental de neurorehabilitación, entrenamiento sensorio-motor intensivo combinado con tecnología de estimulación epidural, dirigido a pacientes con lesión medular incompleta que habían alcanzado una meseta funcional. Los datos de los resultados eran limitados. El programa era físicamente brutal. Los criterios de aceptación eran estrechos. El propio Dr. Asher fue franco de una manera que respeté. Su perfil de lesión la convierte en candidata, me dijo en la consulta, inclinándose hacia adelante sobre un expediente que más tarde comprendería que contenía más detalles de los que imaginaba. Quiero ser claro, no estamos prometiendo caminar. Estamos prometiendo un intento serio de ampliar la función. Ese intento dolerá, y hay una posibilidad real de que no produzca lo que usted espera. Firmé los papeles el mismo día. 2 años de programa. 2 años de una repetición tan granular que reconfiguró algo fundamental en mi experiencia del tiempo. Los días en el Instituto Neurológico Meredith dejaron de ser días y se convirtieron en unidades de intento. Sesiones de bipedestación en barras paralelas. Terapia acuática en una piscina mantenida a exactamente 94 grados porque el doctor Asher tenía datos que sugerían que la temperatura del agua afectaba a los resultados de la espasticidad y no adivinaba nada que pudiera controlar. Sesiones de estimulación eléctrica con matrices de electrodos colocadas a niveles específicos de la médula espinal, enviando señales a músculos que habían olvidado que tenían trabajo. La estimulación era la parte más difícil de explicar a la gente que preguntaba. Querían que se sintiera como algo dramático. Un chispazo, una corriente, algo que se siente. En realidad, se sentía como si tu cuerpo estuviera siendo utilizado como una marioneta por alguien que todavía está aprendiendo a manejar los hilos. Mis piernas se movían correctamente, en la secuencia adecuada, de talón a puntas. Pero el movimiento no procedía de mí, procedía de la tecnología. El trabajo del programa consistía en enseñar a mi sistema nervioso a hacerse cargo de lo que hacía la máquina, a reclamar la señal, a desear el movimiento con la suficiente fuerza, las suficientes veces, para que las vías neuronales no dañadas pudieran aprender una nueva ruta alrededor de la lesión. 11 segundos de bipedestación sin apoyo en el mes 6, 9 en el mes 7, en un día malo que me hizo llorar. 14 en el mes 8. El progreso no era lineal. El progreso nunca es lineal. Y cualquiera que te diga que la recuperación es una curva limpia hacia arriba, es que nunca ha pasado por una. Me caí en las barras paralelas 47 veces en el primer año. Nunca ha pasado por una. Me caí en las barras paralelas 47 veces en el primer año. Llevaba la cuenta en un bloc de notas. Ayudaba a tener un número, porque los números son honestos de una manera que los sentimientos no lo son. Grité dentro de una toalla de baño enrollada a las 2:00 am. 14 noches distintas, que es la forma específica de manejar la vocalización del dolor neurológico. Cuando vives en un edificio de apartamentos y no quieres atender visitas de control de bienestar de tus vecinos. El proceso de regeneración nerviosa, que es real y es un auténtico milagro médico, y no lo voy a minimizar, implica un dolor difícil de describir a quien no lo ha vivido. Lo más cerca que he estado es, imagina la sensación de cuando se te duerme un miembro y vuelve en sí, esa oleada caliente de hormigueo. Ahora imagínalo a 10 veces esa intensidad. Ahora imagínalo como tu línea de base, no como un evento temporal. Ahora intenta desear que siga ocurriendo, porque la alternativa es que tus nervios sigan muertos. Yo quería que siguiera ocurriendo. Cada noche ardiente. En el mes 14, permanecí de pie sin apoyo durante 30 segundos. El doctor Asher miraba desde el extremo de la sala con los brazos cruzados y la cara sin hacer absolutamente nada, que era como yo sabía que estaba sintiendo algo significativo. En el mes 19, di 3 pasos sin apoyo. En el mes 22, caminé a todo lo largo del gimnasio de terapia, 62 pies. Contaba cada vez, y cada vez eran 62 pies, y cada vez que contaba pensaba, no es 0. Durante ese segundo año en el programa, en los espacios entre sesiones en los que estaba demasiado cansada para pensar y demasiado inquieta para dormir, empecé el negocio. Empezó como algo pequeño, papelería personalizada como forma de mantener las manos ocupadas,
de practicar la motricidad fina, de hacer algo que no fuera solo esperar a curarme. Una caja de recuerdos que hice para una amiga que estaba pasando por la liquidación de los bienes de su madre fue fotografiada. Una influencer de estilo de vida con 400,000 seguidores la publicó sin etiquetarme, lo que llevó a que alguien me localizara de todos modos, lo que llevó a un reportaje en una revista regional, lo que provocó más pedidos de los que podía cubrir sola. Contraté personal, alquilé un estudio. Me asocié con el programa del Dr. Asher para desarrollar una vía de subvenciones para mujeres en rehabilitación que quisieran emprender mientras estaban en tratamiento. En 2 años, Heliograph & Co. tenía una estructura real, dirección operativa, equipo creativo, administración de subvenciones. No lo construí para demostrarle nada a Michael. Quiero ser precisa en esto. Lo construí porque era lo único que me mantenía orientada durante la recuperación, y luego se convirtió en algo real. Y lo seguí. Pero mentiría si dijera que no tuvo algo de aclarador el hecho de que funcionara. La gala era una recaudación de fondos para la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Connecticut. Yo formaba parte del consejo asesor. Me habían pedido que hablara brevemente sobre nuestro programa de subvenciones y sobre cómo podría ser la colaboración entre el sector creativo y la medicina rehabilitadora. Llevaba un vestido azul profundo, ningún aparato ortopédico visible. Había trabajado duro para ganarme esa noche en particular. El pelo recogido, tacones con los que había practicado durante 3 semanas específicamente para poder aguantar 1 hora de cóctel de 40 minutos sin necesidad de sentarme. Estaba en medio de una conversación con un miembro de la junta directiva llamada Carol Hewitt, directora ejecutiva. 20 años en la defensa de la discapacidad, cuando lo sentí. El cosquilleo en la nuca, la sensación específica de ser observada desde un punto fijo y no mirada de pasada. Me di la vuelta. Michael estaba de pie a 30 pies de distancia con una copa de champán y una cara que se había vuelto del color de la masa cruda. Estaba mirando mis piernas. Me disculpé con Carol. No recuerdo qué le dije. Algo neutral y profesional, porque esa es la memoria muscular que se activa cuando todo lo demás se congela. Él ya se estaba moviendo hacia mí antes de que yo hubiera decidido cómo quería manejar esto. La sala mantenía su ritmo normal a nuestro alrededor. Camareros, risas, el ruido ambiental de una recaudación de fondos en un salón de baile. No oí nada de eso. Solo existía mi propio pulso, que se había vuelto muy lento y muy deliberado, y el hecho de que Michael cruzaba la sala hacia mí. Se detuvo a 3 pies de distancia. Parecía un hombre que hubiera visto a un ghost, no el de la metáfora romántica, el tipo de fantasma en el que se te va el color porque ha aparecido algo que viola tu comprensión de cómo funciona el mundo. Eso es imposible, dijo. No dije nada. Esperé. El médico dijo que nunca volverías a caminar. Me quedé inmóvil, no de forma dramática, inmóvil por dentro, de la forma en que lo hace tu cuerpo cuando encuentra un problema estructural y necesita detener todos los procesos no esenciales para analizarlo, porque ningún médico había dicho eso jamás, no con esas palabras exactas, ni de lejos. El lenguaje utilizado en las consultas siempre había sido cautelosamente probabilístico. La recuperación funcional es poco probable dada la gravedad de la compresión. La dependencia de ayudas para la movilidad a largo plazo es la hipótesis de planificación más realista. Las probabilidades de una mejora significativa de la marcha son bajas, pero no nulas. No nulas. Esa frase había vivido en mí durante 2 años. Había pegado un trozo de papel en el espejo de mi baño que decía únicamente no nulas. Lo había recitado las mañanas en que me caía en las barras paralelas. No nulas era a lo que me aferraba cuando sentía que el programa me destruía antes de poder reconstruirme. Michael dijo que nunca volverías a caminar. Eso no era un lenguaje clínico cauteloso. Era una conclusión a la que alguien había llegado tras leer varios informes detallados, documentos que utilizaban un lenguaje técnico específico como recuperación funcional y dependencia de la silla a largo plazo. ¿Qué médico te dijo eso?, pregunté. Él sonrió. Esa sonrisa ensayada y recalibradora que antes me parecía encantadora y que ahora reconocía como un reinicio del sistema. No me acuerdo. Hace años. Tantas consultas. Se le habían blanqueado los nudillos alrededor de la copa de champán. Hice la cuenta en silencio mientras le miraba. Michael había estado presente en 6 de mis citas médicas antes de irse. 6. En los 2 primeros meses tras el accidente, durante mi fase de cuidados agudos. Las conversaciones en aquellas salas versaban sobre la estabilización inmediata, la intervención quirúrgica por la compresión medular, el control del dolor. Nadie hacía aún declaraciones sobre el pronóstico a largo plazo. La lesión era demasiado reciente. La imagen aún se estaba formando. El lenguaje que acababa de utilizar, recuperación funcional, dependencia de la silla, resultado realista, era el lenguaje de un especialista, el lenguaje de un informe. La especialista a la que vi por primera vez que utilizó ese lenguaje fue la doctora Teresa Mack en el Centro de Rehabilitación de Lesiones Medulares de Yale New Haven. La doctora Mack y yo tuvimos nuestra consulta inicial el enero siguiente. 9
casi 10 meses después de que Michael se fuera. Había asistido sola a todas las citas con la doctora Mack. El expediente estaba solo a mi nombre, sin segundo contacto, sin designación de cónyuge, sin autorización de entrega de expedientes. No había nada registrado que conectara a Michael con mis cuidados postagudos de ninguna manera. Nunca había estado en esas salas. Nunca le habían entregado esos informes. No tenía ninguna forma legítima de conocer ese lenguaje. Le miré. Él me devolvió la mirada. ¿Tuviste acceso a mi expediente médico? Dije. No era una pregunta. Mantuve la voz nivelada, la misma que utilizo en las reuniones de asignación de subvenciones, cuando voy a retirar un punto del orden del día que alguien preferiría evitar. Renata, ¿quién te los dio? La sonrisa de nuevo, más tenue esta vez. No sé de qué estás hablando. Me crucé con tu antigua terapeuta, tal vez, o con alguien que había hablado con tus médicos. Yo no. Mis registros de terapia son confidenciales. Mis registros médicos no tenían autorización de divulgación. No hay ninguna vía por la que alguien te haya mencionado ese lenguaje en una fiesta. Su mandíbula se movió sin producir sonido. Di exactamente un paso hacia él, lento y deliberado, y observé cómo reaccionaba a ese paso. El ajuste en su postura, el ligero desplazamiento hacia atrás de su peso. Un hombre recalibrando porque lo que había creído estacionario acababa de moverse. Recibiste mis registros médicos privados, dije, después de que te fuiste, posiblemente para confirmar el pronóstico, posiblemente para asegurarte de que no estabas dejando algo que fuera a mejorar. Su rostro hizo algo complicado. No fue una negación exactamente, más bien como una puerta que no había terminado de decidir si cerrarse. Eso es, descubriré cómo, dije. Suelo ser minuciosa. Fui a casa esa noche y me senté con ello. No llamé a nadie. Preparé un té que no bebí. Me senté a la mesa de la cocina con la taza fría entre las manos e hice lo que hago cuando algo no tiene sentido. Construí una cronología. Michael se había ido 2 meses después del accidente. Había asistido a 6 citas, todas ellas durante los cuidados agudos. La última cita a la que asistió conmigo fue una consulta de control del dolor en marzo. No tenía copia propia de nada, ni designación de segundo paciente, ni condición de contacto autorizado, ni autorización de entrega de expedientes registrada en ningún punto de mi cadena de asistencia. El lenguaje especializado que había utilizado, recuperación funcional, dependencia de la silla, resultado realista, apareció por primera vez en mis registros en el informe de la doctora Teresa Mack, del Centro de Rehabilitación de Lesiones Medulares de Yale New Haven. La doctora Mack y yo tuvimos nuestra consulta inicial el enero siguiente. 9, casi 10 meses después de que Michael se fuera. Había asistido sola a todas las citas con la doctora Mack. Mi hermana me había acompañado en coche a 2 de ellas, pero se quedó esperando en el vestíbulo. No constaba ningún segundo contacto. No figuraba ningún cónyuge. Los formularios de autorización de la HIPAA que había firmado cubrían únicamente a mi médico de atención primaria a efectos de coordinación. No tenía acceso legal a esos registros. Ninguno. La pregunta no era si los tenía. La pregunta era cómo. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Se llama Deborah Kwon. Lleva 22 años ejerciendo el derecho sanitario en Connecticut, desde un bufete de New Haven que se ocupa tanto de las negligencias médicas por parte de los demandantes como del cumplimiento institucional. Es pequeña, precisa y tiene la energía particular de alguien que ha visto todas las variedades de encubrimiento institucional y ya no se sorprende por ninguna de ellas. El acceso no autorizado a información médica protegida es una violación de la HIPAA como mínimo, me dijo, después de que le hubiera expuesto la cronología. Me había hecho 4 preguntas aclaratorias durante mi resumen y no me había interrumpido ni una vez. Si alguien dentro del sistema de salud proporcionó los registros sin autorización, la responsabilidad es institucional y vamos a ir a por ellos. Si los obtuvo por otros medios, suplantación fraudulenta, un contacto sobornado, intrusión electrónica, estamos en territorio penal. ¿Cómo puedo averiguar cuál de las dos cosas? Pistas de auditoría. Todos los sistemas de registros médicos electrónicos registran los accesos, marcas de tiempo, credenciales de usuario, los documentos concretos a los que se ha accedido. Si alguien tocó tus registros sin autorización, el registro mostrará quién y cuándo. Hizo una pausa. Solicitamos los historiales de auditoría de todos los proveedores que figuran en tu expediente de cuidados postagudos. De todos ellos. Presentó las solicitudes en un plazo de 72 horas. En virtud de la legislación sanitaria del estado de Connecticut, las entidades cubiertas están obligadas a facilitar una contabilidad de las divulgaciones en un plazo de 60 días. Presentó simultáneamente las solicitudes al amparo de las disposiciones sobre el derecho de acceso de la HIPAA. Tardó 3 semanas en llegar la primera respuesta sustancial. El historial de auditoría del sistema de registros de Yale New Haven mostraba una solicitud de divulgación autorizada presentada 14 meses después de mi alta. No se trataba de un acceso electrónico ni de una brecha en el sistema. Se trataba de un formulario físico de entrega de expedientes, correctamente formateado, con los identificadores de paciente correctos y firmado con lo que
parecía ser mi consentimiento. Débora me envió por fax la imagen del formulario un miércoles a las 7:45 de la mañana. Me quedé mirando la firma durante mucho tiempo. Tenía los bucles correctos, la inclinación correcta, la forma en que uno la R de Renata con la E. Alguien había estudiado mi firma con el cuidado suficiente como para reproducir la memoria muscular de la misma, pero la presión no era la correcta. He firmado con mi nombre unas 40.000 veces. Sé cómo se siente mi firma cuando procede de mí, la ligera vacilación antes de la V de voz, la forma en que se levanta mi bolígrafo. Esta firma era demasiado fluida, demasiado ensayada. Alguien había copiado el aspecto sin comprender la sensación. Llamé a Débora antes de las 8 de la mañana. La firma está falsificada, dije. Se quedó callada un momento. ¿Puedes demostrarlo? Búscame a alguien cuyo trabajo consista en demostrarlo. Philip Crane llevaba 26 años trabajando como examinador forense de documentos, los últimos 14 operando como experto independiente contratado por bufetes de abogados de todo el noreste. Su firma, Crane Document Analysis, había aportado testimonios expertos en 83 casos civiles y penales. Débora lo había utilizado en 3 asuntos de falsificación anteriores. Revisó la firma contrastándola con 12 muestras autenticadas de mis documentos reales, las reclamaciones al seguro, los formularios de admisión al programa de rehabilitación, los documentos del caso civil del litigio por el accidente del camión. Su metodología incluía microscopía digital, análisis de la composición de la tinta y cartografía cinemática de la presión utilizando el formulario físico original. Su informe tenía 41 páginas. La conclusión se redactó en el lenguaje medido y deliberado que utilizan los peritos para que nadie pueda citarlos mal más tarde. La firma cuestionada presenta una divergencia significativa con respecto a los especímenes de referencia en la aplicación de la presión, el ritmo del trazo y el patrón de levantamiento del bolígrafo, lo que indica con un alto grado de certeza profesional que la firma cuestionada no fue producida por el redactor de referencia. No fue producida con respecto a los especímenes de referencia en la aplicación de la presión, el ritmo del trazo y el patrón de levantamiento del bolígrafo, lo que indica con un alto grado de certeza profesional que la firma cuestionada no fue producida por el redactor de referencia. No fue producida por mí. Alguien había falsificado mi firma para extraer mis registros médicos sellados. Débora presentó una denuncia ante el Departamento de Salud Pública de Connecticut, el mismo día en que se concluyó el informe de Philip Crane. También presentó una notificación formal de violación de la HIPAA ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que abrió su propia investigación paralela. La administradora de registros del Departamento de Archivos Médicos de Yale New Haven, una woman llamada Sandra Pelletier, que llevaba 9 años trabajando en ese departamento y poseía certificaciones en gestión de registros de 2 organismos profesionales, fue suspendida de empleo y sueldo en un plazo de 4 semanas a la espera de una revisión interna. El equipo jurídico del hospital, hay que reconocerlo, cooperó en la presentación de documentos en lugar de litigar la presentación de pruebas. Su propia auditoría interna ya había identificado la anomalía. Sencillamente, aún no habían determinado si se trataba de un error de Pelletier o de un acto deliberado por su parte. Fue deliberado. La investigación que siguió no fue rápida. Quiero ser precisa en esto porque hay una versión de historias como esta en la que la justicia desciende con rapidez y por completo, como un telón que cae, y la realidad fue más bien mi